Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el lugar donde se encuentren ustedes y nos acompañen. Les damos la más cordial bienvenida a este evento virtual titulado Archivos, Memorias Diversas y Construcción de Paz, experiencias desde comunidades, territorios e identidades, organizado en el marco de la Semana Internacional de los Archivos de este 2025. Para abrir el espacio de hoy, le doy la palabra al señor director ejecutivo del ICA, Carlos Serrano Vázquez, para dar un cordial saludo. Señor director, le doy la palabra. Gracias, Adela. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por permitirme abrir este encuentro organizado entre el ICA y la ALA en el marco de la Semana Internacional de los Archivos 2025. Este año, el tema de la celebración Archivos Accesibles nos invita a poner la accesibilidad en el centro de nuestro trabajo cotidiano. Accesibilidad física, digital, cultural e intelectual, de modo que cada persona pueda acercarse a la memoria que le pertenece. Hoy, como nos acaba de decir Adela, nos convoca al webinar Archivos, Memorias Diversas y Construcción de Paz, experiencias desde comunidades, territorios e identidades. Y escucharemos tres casos que muestran cómo los archivos pueden ser catalizadores de inclusión, de reconocimiento de memorias plurales y de justicia histórica. Son historias que dialogan con los grandes retos que señala la campaña de la Semana Internacional de los Archivos. Esto es derribar barreras estructurales, aprovechar la tecnología desde la digitalización hasta la inteligencia artificial y ampliar la representación y la visibilidad de las voces subrepresentadas. Me permito dedicar un saludo muy especial, cargado de afecto y gratitud, a Emma de Ramón. Emma cierra un ciclo como directora del Archivo Nacional de Chile y como presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Emma, bajo tu liderazgo se abrieron colecciones, se tendieron puentes con colectivos LGBTIQ+, pueblos originarios y comunidades rurales, y se impulsaron políticas de acceso que ya son referencia regional. También debo decir que la colaboración entre la ALA y la sede central del ICA se ha visto enormemente fortalecida en los últimos años gracias a ti y debo agradecerte profundamente por ello. Emma, tu convicción de que un archivo cerrado no cumple su misión nos inspira y te quiero dar las gracias por tu servicio generoso, por recordarnos que la accesibilidad empieza escuchando y haciendo sitio a cada voz. A quienes nos acompañan en este y en otras actividades del ICA y de la ALA, quisiera recordarles que estos espacios son de ustedes. Anímense a compartir preguntas, retos y soluciones, a tejer alianzas que trasciendan las pantallas y a llevarse ideas concretas para que al volver a sus instituciones o comunidades sigamos ampliando los caminos de la memoria. Les deseo un intercambio tan fructífero como inspirador y espero que podamos continuar estas discusiones durante nuestro congreso en Barcelona en octubre de este año. Muchas gracias y buen webinar. Hasta luego. Muchas gracias al señor director ejecutivo del ICA, Carlos Serrano Vázquez, por esta bienvenida y cordial saludo. En este espíritu y en concordancia con sus palabras, efectivamente, hoy nos reunimos para conocer desde distintas perspectivas cómo los archivos pueden ser herramientas fundamentales para la inclusión, el reconocimiento de memorias diversas y la construcción de justicia histórica. La primera intervención que escucharemos el día de hoy explorará el trabajo colaborativo entre el Archivo Nacional de Chile y organizaciones LGTBIQ+, especialmente trans, dedicado a cómo los archivos pueden apoyar procesos de dignificación y formación profesional. La segunda presentación reflexionará sobre las metodologías participativas en el diseño de políticas públicas de archivo en contextos de justicia transicional y construcción de paz, a partir de la experiencia colombiana. Finalmente, la tercera ponencia pondrá una mirada descolonial sobre los archivos indígenas, entendidos como territorios vivos de memoria anclados en la oralidad, el territorio, los saberes ancestrales y reivindica su papel como actos de resistencia y afirmación identitaria. Por lo tanto, para el desarrollo de este evento nos acompañan el día de hoy tres invitados súper especiales a quienes les quiero presentar. Le damos la bienvenida a una invitada especial. Estamos hablando de Julia Ospina.
Julia es abogada indígena del pueblo Quimbaya del resguardo indígena La Iberia en Caldas, Colombia, con una sólida trayectoria en derecho y política indígena. Es especialista en derecho ambiental y sustentabilidad y ha ocupado cargos clave en el Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil, donde ha liderado políticas de justicia transicional y de control territorial para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente es coordinadora de desintrusión en dicho ministerio y participa activamente en diversos centros de investigación sobre derechos humanos, desarrollo global y justicia climática. Su experiencia abarca el derecho penal, internacional, ambiental e indígena, con líneas de investigación enfocadas en transformaciones agrarias, justicia climática, soberanía alimentaria y epistemologías originarias. Julia, el día de hoy nos acompañará con una ponencia titulada Archivos Indígenas, Territorios de Memoria. Julia, te doy la palabra para expresar un cordial saludo a nuestros asistentes. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la presentación, Adela. Pregunto si es solo un saludo o si comparto acá mi presentación. Un saludo inicialmente, Un Julia. saludo. Muchas Muchas gracias. gracias. Así es. Bueno, continuando con esta tanda de presentaciones, también tenemos un invitado muy especial. Estoy hablando de César Osorio Sánchez. César es doctor en Historia Comparada, Política y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador y educador en proyectos académicos y comunitarios sobre memoria histórica, archivos y derechos humanos. Ha sido asesor en campos de instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y de la cooperación alemana GIZ en pedagogías de la memoria y en la recuperación de archivos y testimonios de comunidades víctimas del conflicto armado interno. Subdirector de Política Archivística del Archivo General de la Nación de Colombia. Ha sido docente del curso Archivos, Derechos Humanos y Diversidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de Colombia. César, el día de hoy nos acompañará con una ponencia titulada Políticas de Archivos y Comunidades, Metodologías Colaborativas en el Diálogo Estado-Comunidad. César, te doy la palabra para expresar un cordial saludo a nuestros asistentes. Muy buenas tardes, días, noches a todas y todos los asistentes. Para nosotros es un placer poder acompañar esta jornada de diálogos, que sea un diálogo muy fecundo y celebrar, por supuesto, la iniciativa del Consejo Internacional de Archivos en esta celebración que nos convoca alrededor de las nuevas perspectivas, miradas y retos para las instituciones y personas gestoras de archivos. Así que un saludo muy cálido a todas las personas que hoy nos acompañan. Muchas gracias, César, por tu cordial saludo. Y por último, me permito presentar, como bien decía, al director del ICA, a una invitada muy especial. Estoy hablando de nuestra expresidenta Emma de Ramón, expresidenta de la ALA. Emma es licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Es licenciada en Estética y doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es directora del Archivo Nacional de Chile, al que incorporó como funcionaria de planta desde el año 2005, ocupando el cargo de coordinadora del Archivo Nacional Histórico. Impulsó la creación del Archivo de Mujeres y Géneros desde el año 2001. Se desempeñó como presidenta de la ALA hasta este año. El día de hoy nos acompañará con una ponencia titulada Los fondos LGTBIQ+, Archivo de Mujeres y Géneros del Archivo Nacional de Chile. Emma, te doy la palabra para expresar un cordial saludo a nuestros asistentes. Dice que no puedo iniciar el video porque el anfitrión me lo ha deshabilitado. Adela, si me ayudas con eso. Ya te lo activé, Emma. Puedes. Ay, Perfecto, gracias. gracias. Bueno, muy buenos días, tardes, noches para todos y todas y todes. Eh, Gracias por haberme invitado. La verdad es que para mí es realmente un honor estar aquí en este momento y para revisar eh, algunas, algunas de las locuras que a veces pasan por mi cabeza. Perdonen la sinceridad, pero a veces es un poco así. Gracias. ¿Sigo con la presentación, Adela, o ya vas a hacer una introducción? Otra introducción. Voy a hacer otra introducción, licenciada. Perfecto. Lo que Claro que abunda no sí. daña, dice el dicho.
Así es. Pues nuevamente, en concordancia con lo que tú bien decías, pues damos las gracias a todos y todas y todos los asistentes que se encuentran en este encuentro, a ustedes los panelistas, gracias por su presencia en esta sala. Y bueno, les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica. En este momento, cada ponente tendrá un espacio de aproximadamente, de aproximadamente de 20 minutos y al final de nuestra última intervención resolveremos sus preguntas y comentarios, los cuales podrán registrar abajo en la cajita donde está el Q&A. Entonces aquí la idea es que puedan ustedes obviamente registrarlas y vamos a ir resolviéndolas poco a poco. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces con nuestra primera ponencia. Nuestra primera ponencia está titulada, vamos a iniciar con Julia, vamos a hablar con ella en la ponencia que titulamos Archivos Indígenas, Territorios de Memoria y ella expondrá, tendrá sus 20 minutos para exponer su presentación y seguiremos con la siguiente. Entonces, no siendo más, le doy el espacio a Julia para que haga su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Déjame compartir acá la pantalla. Bueno, entonces, buenos días, entonces, buenas tardes, buenas noches a todos y todas que nos acompañan acá. Acá en Brasil, yo estoy hablando de Brasilia, todavía es mañana, entonces me quedo con los buenos días. Me gustaría saludar primeramente el Consejo Internacional de Archivos y la Asociación Latinoamérica de Archivos en el nombre de Adela, de Emma también, de todas las personas acá que nos saludaron inicialmente. Gustaría de saludar también a mis compañeros ponientes, Emma y César. Es un placer enorme estar por acá con estos dos grandes nombres. Saludar también las organizaciones arquivísticas de Brasil con su histórico de resistencia y lucha y que han escrito narrativas súper importantes de construcción de estas historias que han sido borradas en la narrativa de la institucionalidad. Y al fin, pero no menos importante, me gustaría también de saludar todos mis ancestros y mayores que siempre guían mi camino acá, en Colombia o cualquier parte del mundo, porque a fin de cuentas nosotros decimos que nosotros somos cuerpo territorio, o sea, en cualquier parte del mundo que estamos, tenemos nuestro territorio con nosotros. El territorio en verdad es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestros saberes, ritos y también dichos. Y me gustaría al fin de decir que mi español está un poquito olvidado y decía eso antes, pero voy a hablar en español, pero con un poquito de acento brasileño. Para quien no lo sabe, yo soy brasileña y colombiana, hija de padre colombiano, indígena y hija de madre brasileña. Pero siempre me gusta decir que acima de todo, yo soy Quimbaya. Entonces, Quimbaya, un pueblo chiquichito que resiste en decir que no está extinto y que como muchos otros pueblos, no solamente de Colombia y Brasil, pero de toda Latinoamérica, como los Tupinambá, los Mura, los Xetá y muchos otros pueblos, están luchando y resistiendo en los tribunales, en las calles, en los territorios, para decir que todavía existimos con nuestros rasgos físicos, culturales y también espirituales. Con esto dicho, yo voy a compartir una rápida presentación que va a reflexionar conjuntamente eh, algunos puntos sobre archivos comunitarios, archivos indígenas. Y yo empiezo esta presentación con una reflexión. Cuando me invitaron para ser parte de este seminario, una grande amiga y compañera de muchas luchas en el campo de la memoria, de la verdad y de la reparación histórica de afrodescendientes y también de indígenas acá en Brasil, me preguntó, Julia, ¿tienes indicación
de alguna experiencia indígena de archivos comunitarios y yo empecé a reflexionar profundamente si yo conocía alguna experiencia de archivo comunitario en el movimiento indígena brasileño. O sea, empecé en realidad a reflexionar sobre la relación entre archivos comunitarios y experiencias indígenas acá de Brasil, pero también de Colombia. Y en realidad, por mi trabajo y también por mi lucha, yo conozco muchos territorios y muchos parentes, como acá en Brasil nosotros llamamos, los indígenas llaman unos a los otros de parentes. Es una forma amable de saludarnos. Entonces yo conozco territorios, conozco muchos parentes, muchos pueblos, y aunque yo conozca tantos, nadie nunca me ha dicho sobre archivos comunitarios, por lo menos con este nombre. Y esto me llevó a sostener que a pesar de estos conceptos refletir cada vez más experiencias diversas de archivos, y esto es súper importante porque con esto resaltan voces de territorios borrados por la institucionalidad, la idea de archivos, incluso comunitarios, todavía en algunos espacios refleja la idea de colecciones documentales reunidas por ciertos grupos. Y me gustaría que a partir de esta presentación reflexionemos conjuntamente sobre qué es en realidad un archivo, o mejor, para quién definiciones conceptuales de archivos pueden ser efectivamente aplicadas en la realidad práctica de los días de pueblos indígenas. Y de un lado, me gustaría decir, a presentar un poquito la perspectiva de los archivos en la perspectiva institucional. O sea, por un lado, hablar de archivos, memoria, verdad y reparación histórica desde una perspectiva institucionalizada y estatal me parece súper importante porque, como yo dije antes, delimita nuestra presencia en estados que desde la invasión colonial en realidad han insistido en borrar nuestra existencia y nuestra identidad. Y tenemos por eso que tener en cuenta y recordar que desde esta colonización, las élites intelectuales y políticas latinoamericanas que percibieronse como herederas de una tradición occidental y cristiana, han construido esta noción de sociedades nacionales latinoamericanas de las cuales pueblos indígenas y afrodescendientes fueron excluidos. Entonces, buscando en esta perspectiva eminentemente darwiniana de mejorar su raza y ser aceptos justamente por esta civilización occidental, estas élites importaron modelos políticos, legales e incluso económicos de pueblos norteamericanos y europeos. Y en esta lógica más eurocéntrica, pueblos indígenas han sido consistentemente visualizados como obstáculos, no solamente a ideas de progreso o desarrollo, pero a propia construcción del Estado nacional, de los estados nacionales. Así que donde la eliminación física no ha sido factible, entonces ellos han sido relegados a mano de obra barata o incluso obligados a abandonar sus culturas y convertirse en ciudadanos útiles para el Estado. Yo, yo he hecho esta recordación histórica porque como la historia refleje los pueblos indígenas de una forma ni siquiera real, ni siquiera amable. Entonces hay estereotipos racistas, violentos sobre todo, de cómo nosotros existimos y resistimos y estos estereotipos necesitan ser desconstruidos en la sociedad y en la narrativa oficial del Estado. Y para tanto es súper importante fortalecer estos conjuntos documentales producidos por el Estado. Y por acá yo voy a hablar un poquito de ejemplos de cómo esto acá en Brasil, por lo menos, ha sido hecho específicamente con la Comisión de la Verdad brasileña. Mi compañero acá, Poniente César, va a hablar un poquito más de Colombia, entonces yo me voy a enfocar más en Brasil y después podemos hablar un poquito más de los dos ejemplos. Pero acá en Brasil, esta Comisión de la Verdad fue
instituida por la ley 12.528 de 2011. Y en el relatorio final de la comisión tenía un volumen específico, el volumen 2, donde había informaciones específicas sobre los derechos, las violaciones de derechos cometidas contra los pueblos indígenas de Brasil durante la dictadura civil militar de los años 1964 hasta 1985. Este volumen eh, trata específicamente, acá yo presento como es el relatorio final, pero en este volumen se abarca informaciones sobre varias formas de violencia. Entonces, desde despojos y expulsiones hasta detenciones, torturas, incluso exterminios, pero también enfocaba solamente en 8 pueblos indígenas. Acá en Brasil, si ustedes saben, nosotros tenemos más de 200 pueblos indígenas. Entonces, súper chiquita la cantidad de pueblos que fueran analizados, pero mismo con una cantidad más pequeña de pueblos analizados, este relatorio final generó una masa documental gigante. Incluso después de la publicación del relatorio final de la comisión, una nueva ley de acceso a información fue promulgada acá en Brasil, incluso hasta los días de hoy es considerada súper importante en el acceso a información de modo general. Y justamente fue esta masa documental que permitió que en la secuencia de la publicación del relatorio final de la comisión, nosotros tuvimos un nuevo impulso a la producción académica, incluso por parte de pesquisadores, de investigadores indígenas. Impulso también a bibliografías, al periodismo. O sea, aumentó la prospección documental, aumentó la búsqueda de datos sobre violencias cometidas contra los pueblos indígenas acá en Brasil. Así que más o menos en el mismo periodo de publicación de este relatorio, muchos mayores de nuestros territorios indígenas empezaron a enviar sus jóvenes para las ciudades, para que se graduaran en universidades públicas. Porque también había acá una política de cotas, o sea, una política específica para ingreso en las universidades públicas para los pueblos indígenas. Y esto aumentó la presencia de los pueblos indígenas en las universidades, más o menos la generación de mi padre y de mi madre. Entonces, llegando a la ciudad, adentrando las universidades públicas, conociendo el funcionamiento del sistema político, social de las ciudades, los pueblos indígenas, estos pueblos que estaban en las universidades, tuvieron más condiciones de accesar estos documentos que habían sido producidos y disponibilizados de una manera más amplia para la sociedad como un todo. Así que este acceso más amplio a documentos históricos que registraban la violencia contra nuestros pueblos posibilitó que muchos indígenas utilizasen estos documentos para procesos de revitalización de sus comunidades, de su lengua y retomada ancestral, que es un nombre que utilizamos acá para decir que retornamos a nuestro origen ancestral para llevar adelante nuestros conocimientos culturales, sociales, que han sido borrados por desapariciones forzadas, por desplazamiento, por exterminios. Entonces, estos documentos posibilitaron la inserción de nuestras existencias, de nuestras formas, de nuevas formas de lucha en el movimiento indígena brasileño. Y acá, por ejemplo, yo comparto acá en la pantalla algunas revisiones bibliográficas de pueblos que pasaron por este proceso. Entonces, los Shetá era así como mi pueblo en Colombia, un pueblo que se decía estar extinto. Los Quimbaya en Colombia, y César debe conocer, hay un conocimiento de la cultura Quimbaya en Colombia súper fuerte, pero también
sí piensa que la cultura quimbaya se perdió, se extinguió y hay comunidades todavía que están diciendo nosotros existimos, existimos y estamos acá todavía, diciendo que somos indígenas en la ciudad, en los territorios, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Latinoamérica en general, que es Abya Yala en realidad. O sea, los Shetá pasaron por este proceso de con esta documentación del relatorio final de la Comisión de la Verdad brasileña, utilizaron de estos documentos para decir, pues mira, acá estamos, acá está diciendo que fuimos desplazados por el Estado y entonces por eso es que nosotros no estamos en nuestro territorio ancestral y queremos volver. Y entonces volvieron y hicieron un proceso súper lindo y súper fuerte de retomada ancestral de su cultura. Y así como otros pueblos, solamente un ejemplo. Acá yo presento algunas bibliografías acá de Brasil que registran este proceso que estoy diciendo. Entonces, Os Fuzis y as Flechas es una historia de sangre, de resistencias indígenas en la dictadura. Acá otros documentos que fueron producidos también por otras comisiones de la verdad estaduales, o sea, de los departamentos acá de Brasil. Eh, Videos también fueron compartidos. Después yo puedo compartir esta pantalla también con los organizadores para compartir con los demás. Y acá también producciones de mapas, de puntos geográficos para identificar los locales de persecución del Estado a los pueblos indígenas específicamente. Entonces se puede ver que amplió el acceso a esos datos y esto fue súper importante para estos procesos de revitalización. Pero también, y como dice, escribió nuevas formas de existir en el movimiento brasileño. Pero también, de otro lado, me gustaría decir que necesitamos ir más allá de una conceptación de archivo enfocada en conjuntos documentales físicos. Porque desde la perspectiva de los pueblos indígenas, los archivos en realidad no se limitan al papel, a los documentos o colecciones institucionalizadas de un grupo o del Estado mismo. Porque si el Estado ha sido violador de nuestros derechos durante largo tiempo, entonces los pueblos han desarrollado sus propias formas de autogobierno y también de producción de historias, ¿cierto? O sea, nuestros archivos en realidad son territorios vivos de la memoria. Son construidos cotidianamente a través de la oralidad, la experiencia, los conocimientos ancestrales y la resistencia histórica de nuestros mayores y también jóvenes. La juventud, como yo, tiene un papel súper importante que es transmitir a lo largo de otras generaciones estos conocimientos que los mayores nos transmiten para que la cultura no se olvide, para que la sociedad sepa de nuestra existencia de una forma activa y real, sobre todo. Y es justamente esta visión que decía que marca nuestra conciencia indígena, de que el conocimiento ancestral debe guiar todas las decisiones de las generaciones presentes, incluso futuras, porque muchas acciones pueden tener una acción irreversible y nosotros sabemos por la crisis climática que vivimos, ¿cierto? O sea, la temporalidad indígena que nosotros sentimos está presente de varias formas en nuestra vida, en los ciclos de la naturaleza, en las estaciones del año, en los movimientos de las estrellas en el cielo y todo eso como referencias importantes para prácticas incluso cotidianas como la pesca, la caza, la cosecha o mismo la siembra, ¿cierto? Entonces, lo que decía con eso es que nosotros, el tiempo en realidad importa menos, él importa más a través de los eventos vividos y no tanto por el tiempo del reloj medido matemáticamente en minutos, segundos. Y si así es verdad, si el tiempo entonces no encaja en esta linealidad de pasado, presente, futuro y no es importante exactamente por el matemático de los segundos, de los minutos, entonces tampoco los archivos son sinónimos de documentos, tampoco estos documentos importan por estar en escritos o no.
porque la oralidad, y esto quería decir, la oralidad es nuestro archivo y el territorio es el terreno donde esta memoria que se transmite por la oralidad y por nuestras perspectivas de archivos es donde esta memoria se manifiesta. Así que mi historia en realidad es hecha de archivos indígenas y solamente ahora estamos más efusivamente empezando en cuanto pueblo a movilizar estructuras del Estado colombiano para cesar derechos de nuestra historia. O sea, mi primo, que también es abogado, he hecho un trabajo increíble de busca documental en diversos archivos de Colombia buscando justamente estos registros históricos de nuestro pueblo para envasar una acción de tutela que tramite en la Corte de Justicia para accesar nuestros derechos territoriales, ambientales o en cuanto pueblo. O sea, pero esto es súper como de 2 años para acá. Entonces, la mayor parte de mi vida, incluso viviendo acá en Brasil, con mi papá acá, mi existir, nuestro existir en otro país, con otro idioma, con otra cultura, con otros pueblos. Mi existir con mi cultura, con mis rituales acá en Brasil, fue basado en esta transmisión oral de conocimiento histórico. Si no fuera por mi papá pasando este conocimiento en la oralidad, en nuestra perspectiva de lo que es archivos indígenas, yo no estaría acá o mi hermana tampoco. Y entonces, o sea, lo que quiero decir, y con eso voy finalizando mi explanación acá y dejo para los otros ponentes hacer sus consideraciones. Yo creo que hablar de archivos indígenas significa justamente cuestionar dos cosas, cuestionar los silencios impuestos por la colonialidad significa recordar que la historia registró desde sistemas de poderes específicos y que negaron nuestra identidad y nuestra existencia en los estados, pero también es reivindicar el derecho a nuestra propia memoria. O sea, esto es una parte esencial de cualquier política de justicia histórica y para eso los archivos indígenas tienen una función súper importante. Yo finalizo esa presentación con esta citación de Dolores Caguango, que es una indígena importante para nosotros de Latinoamérica, que somos como a paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer y con paja de páramo sembraremos el mundo. Entonces me gustaría decir que quizá con esta conversación sembraremos juntos el mundo y teceremos esas otras consideraciones más allá de archivos indígenas y esta participación en la construcción de políticas archivísticas en el mundo, en Latinoamérica sobre todo. Dejo mi correo electrónico y a disposición para cualquier otra consideraciones. Muchas gracias, Adela. Gracias. Muchas gracias a Julio Espina por compartir sus conocimientos y reflexiones desde los archivos comunitarios, archivos indígenas, archivos desde la oralidad. Recuerden hacer sus preguntas en la caja inferior de la pantalla. Estaremos muy atentos a resolverlas al final de esta sesión. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, titulada Políticas de archivos y comunidades, metodologías colaborativas en el diálogo Estado-Comunidad, a cargo de César Osorio. César, el espacio es tuyo. Bueno, apreciadas colegas, apreciados colegas, nuevamente un cálido saludo desde el Archivo General de la Nación de Colombia. Es nuestra intención el día de hoy compartir algunas reflexiones sobre lo que ha significado ya voy a compartir una presentación, no sé si se ve ahorita, si tienen posibilidad de observarla, quiero confirmar. Sí, César. Bueno, la idea es compartir algunas reflexiones sobre las relaciones entre archivos comunitarios y memorias y particularmente la identificación de los retos que implica la proyección de políticas de archivo integrando justamente esta riqueza documental y testimonial que así viene o ha surgido desde las comunidades. Lo primero que debemos decir o que queremos poner de manifiesto es que esta preocupación o este interés por los archivos comunitarios obedece a unos hechos
sociales, políticos, que interpelan, que cuestionan, o mejor, que le sugieren nuevos desafíos a las instituciones y personas encargadas de la gestión de documentos, de archivos y testimonios. Así, por ejemplo, nosotros vamos a notar particularmente desde los años 50, 60 del siglo pasado, un especial interés por el esclarecimiento y difusión de aquellas historias de los pueblos que han vivido violencias coloniales, ¿no? La reconstrucción de las historias de los pueblos que sufrieron la trata o que fueron sometidos a condiciones de servidumbre y que hoy por hoy se están preguntando por las reparaciones históricas y las políticas en el ámbito de las memorias. De igual manera, en este periodo ha habido un especial interés y acciones colectivas, movimientos sociales, organizaciones sociales han generado procesos de documentación, de registro, de conformación de archivos relacionados con hacer visibles las huellas de las violencias sociopolíticas. Pensemos nosotros que, solo por situar la experiencia latinoamericana, buena parte de nuestros países en el continente vivieron regímenes represivos, regímenes dictatoriales, o también han padecido las violencias asociadas a los conflictos armados. Y en ese orden de ideas, uno de los imperativos, o mejor, de las acciones colectivas evidentes ha sido la de documentar, archivar, dejar huella de esas violencias para que sean conocidas y sean reparadas de alguna forma por medio de políticas de transición. De manera también a nivel contemporáneo podemos notar una preocupación especial por aquellas experiencias de las poblaciones migrantes, de las minorías nacionales, por documentar sus formas de ser. Y otros dos aspectos que cada día son más notorios es la conformación de procesos de investigación, de documentación y de conformación de archivos relacionadas con las exigencias de los derechos al agua, a la tierra, a la autonomía y al territorio, y también para el reconocimiento de las diversidades de género, étnica y demás. De hecho, pensemos nosotros que en buena parte de los países latinoamericanos se ha aprobado el Acuerdo de Escazú, un acuerdo que nos habla de la especial importancia que tiene el acceso a los archivos, digámoslo, para la exigencia de la justicia ambiental. Pero más allá del acceso a los archivos, nos habla también precisamente de la importancia que revisten los documentos en aras de dar cuenta de la transformación de los ecosistemas y del lugar que ocupan estos registros en la exigencia de derechos. Así las cosas, la pregunta por los archivos comunitarios es una pregunta que obedece a esos cambios en el contexto social, en el contexto político, frente a los cuales las instituciones archivísticas pues son interpeladas, y esto genera retos y desafíos en las políticas. Ahora, si nosotros hacemos un balance de cuáles son los recursos normativos de los que disponemos para acompasar las políticas de archivos con estos imperativos sociales y políticos. Algo que es importante tener en cuenta es que desde el momento mismo en que se pide la Convención para la Protección de Bienes de Interés Cultural en contextos de conflicto armado, aquí hay algo que hay que reconocer, y es que se habla del patrimonio cultural desde una concepción de integralidad. Es decir, nosotros vamos a notar que de diversas normas, diversas eh, recursos jurídicos, normativos, técnicos del orden internacional, nos hablan de la posibilidad o nos habilitan la posibilidad de que los archivos estatales generen mecanismos especiales de protección o de acompañamiento a archivos, a procesos documentales no estatales o comunitarios. Pensemos nosotros en la propia Convención de Protección para la Protección de Bienes de Interés Cultural. Pensemos también en la Convención para la Protección y Promoción de las Diversidades Culturales, y posteriormente algunos instrumentos como el informe o los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Derecho perdón, en materia de derechos humanos, los informes del año 2006, del año 2008, referentes a archivos, por ejemplo, nos hablan de la valía, de la importancia de los archivos para aquellas sociedades en transición, y sobre todo el lugar que ocupan los archivos no estatales y los archivos comunitarios en la reconstrucción de las memorias de esos periodos de violencia. De igual manera, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición
por medio de diversos informes, entre los que podemos destacar el informe del año 2015, el año 2020 y el año 2021, nos habla del lugar que ocupan los archivos no solamente estatales y comunitarios, sino los comunitarios o los locales, como verdaderos recursos para generar políticas educativas y culturales que le permitan a los pueblos resignificar sus historias de violencia. Encontramos también cómo en la actualización de los principios de lucha contra la impunidad hay un reconocimiento del valor que tienen los archivos públicos, los archivos comunitarios, los archivos sociales, los archivos de líderes en el esclarecimiento. Y hay un par de recursos que a mí me parece que vale la pena traer a colación, y es, por ejemplo, precisamente el conjunto de principios expedido por el Consejo Internacional de Archivos y adoptados posteriormente por la UNESCO en el año 2016 para personas gestores de archivos relevantes en materia de derechos humanos, cómo se abre la posibilidad en estos principios de que los estados, por diversos caminos, por ejemplo, programas de formación, programas de asistencia técnica y medidas especiales de protección, puedan hacer partícipes de las políticas de archivo a los archivos comunitarios. Ya hemos señalado también pues los retos que implica o los desafíos que sugiere la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. Entonces, la idea central que yo quiero compartir es que en realidad las relaciones entre Estado y comunidad en algunos casos son de tensiones, en algunos casos son de conflictos, pero hoy por hoy podemos decir que por el desarrollo progresivo de las normativas internacionales en materia de derechos humanos, existen recursos normativos del orden internacional y de los órdenes nacionales para generar políticas que, desarrollando los principios de participación, de concertación, de autonomía e independencia, puedan orientarse a la preservación, a la custodia, digamos, lo responsable, al acceso y a la difusión de aquellos archivos que son de especial interés para las memorias públicas y que están en cabeza o han sido producidos y recopilados desde la orilla de las comunidades. Creo que aquí hay un desafío de orden epistemológico y es que de pronto estas nuevas conceptualizaciones, estas nuevas eh, valoraciones acerca del rol de los archivos locales, lo que nos ponen de manifiesto es el agotamiento de esta asociación exclusiva de lo público y lo estatal. También es posible que en lo comunitario haya nuevas comprensiones de lo público, tal como nos lo expresa la experiencia de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, de las comunidades afrodescendientes. Entonces, ¿qué encontramos nosotros a nivel del desarrollo de las políticas? A nivel de las políticas estatales encontramos, por ejemplo, que cada vez, si lo tomamos desde el punto de vista de los principios internacionales, cada vez es más difícil hablar de políticas de archivos sin referirnos al deber de memoria o al deber de recordar por parte de los estados, lo cual implica pensar unas políticas de protección integral de los archivos, tanto a los archivos estatales como a aquellos archivos que son relevantes para la memoria y que han sido producidos y recopilados por liderazgos sociales y comunitarios. De igual manera, hoy por hoy, en virtud de estos desarrollos normativos, también es muy difícil hablar de políticas de archivos sin referirnos al acceso preferente y diferencial que deben tener las comunidades a la información. O sea, como los estados, todas estas normas que hemos señalado implican unos llamados a los estados a repensarse sus procedimientos, preguntándose qué tan preparados, qué tan dispuestos desde el punto de vista procedimental estamos eh, para, digamos, facilitar las mejores condiciones de acceso para aquellas poblaciones, especialmente aquellas que han sido históricamente excluidas. Por otra parte, todo este conjunto de principios también ponen de manifiesto los principios o el imperativo o la importancia que tienen las nociones de facilitación y divulgación proactiva, entendidas estas como parte del derecho a la información. Y también algo que vale la pena traer digámoslo, manifestar acá es que, como ya lo hemos señalado, esta relación entre organizaciones comunitarias, organizaciones de sociedad civil y políticas públicas ponen de manifiesto la necesidad de repensar las fronteras entre lo público y lo privado y pensarnos que el lugar de lo comunitario también puede ser otra concepción de lo público.
¿Por qué? Porque en estos casos los archivos en realidad juegan un rol preponderante no solamente como fuentes para la labor estatal, sino como llaves para la identidad y referentes identitarios comunitarios. ¿Qué nos muestra la experiencia? En nuestro contexto concreto, contexto colombiano, todos estos principios han tenido un especial desarrollo, sobre todo en virtud de aquellas políticas que se preguntan por la construcción de la paz. Porque indiscutiblemente, para poder tener una lectura más amplia, compleja acerca de lo que ha ocurrido por el conflicto armado interno, pues ha sido invaluable la labor que desarrollan las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, documentando, dejando huella de no solamente los hechos de dolor, sino también las expresiones de resistencia, las expresiones de exigencia de derechos por parte de estos colectivos. ¿Y qué encontramos nosotros? ¿Qué encontramos cuando hablamos de una comunidad indígena, de una comunidad afrodescendiente o de un colectivo de mujeres buscadoras que han construido solidaridades en esas búsquedas por la verdad y por el paradero de sus seres allegados? Que cuando hablamos de archivos comunitarios también debemos pensar o reflexionar sobre cuáles son las comunidades o el tejido que se teje, valga la redundancia, alrededor de la práctica de archivar y documentar. ¿Qué encontramos nosotros? No nos encontramos solamente con agrupaciones documentales, sino con colectivos, con grupos de personas que en primer lugar pueden ser considerados comunidades de memoria. Alrededor de la búsqueda, de la salvaguarda y de la activación de documentos que les permiten exigir sus derechos, se construyen comunidades alrededor de esa elaboración colectiva del pasado, primer elemento. Lo segundo es que también detrás de los archivos comunitarios hay comunidades emocionales. Estamos frente a información, estamos frente a rastros y huellas históricas, pero nos encontramos en este caso que los archivos pueden verse de manera muy clara como recuerdos materiales, como activadores de la memoria que permiten que afloren emociones en el traer al presente a personas, a lugares y a momentos que han sido considerados por las propias comunidades como memorables. Pero fijémonos en algo, aquí también nos encontramos y es que en muchas ocasiones detrás de las exigencias de derechos y detrás de la configuración de un archivo comunitario hay comunidades políticas, es decir, personas que comparten una idea de ciudadanía. Por ejemplo, pensar que detrás de los archivos indígenas, de los archivos de las comunidades afrodescendientes o campesinas, hay unas exigencias de igualdad, de reconocimiento de otras formas de ser, de otras formas de ejercer la ciudadanía, de otras formas de resolución de conflictos. Y también hay dos asuntos que nos interesa destacar en esta presentación, y es que en muchas ocasiones detrás de los archivos comunitarios hay comunidades territoriales y comunidades de saberes. ¿Por qué hablamos de comunidades territoriales? Porque en muchas ocasiones los archivos son el soporte de luchas de las comunidades en las que es imprescindible entender cómo se han transformado los territorios, cómo se han transformado las relaciones entre comunidades y ecosistemas. Y justamente el archivo cómo puede permitirnos entender esos cambios, pero también la exigencia de los derechos. Por ejemplo, para que no se desarrollen proyectos que pueden poner en peligro la integridad ecológica de tales territorios. Y hay un aspecto que me parece fundamental aquí recordar y es que detrás de los archivos comunitarios también hay comunidades de saberes. En la labor de búsqueda, pensemos nosotros en la labor de las víctimas de diversas expresiones de violencia, cómo cuando estas personas comparten sus intereses, comienzan a compartir hipótesis acerca del pasado, comienzan a descubrir rutas para la búsqueda de información y además comienzan a construir un saber sobre cómo documentar, cómo archivar y cómo perpetuar tales documentos y tales testimonios. Entonces, lo que realmente los estados están en mora de reconocer y de integrar de manera más activa a sus planteamientos de política pública es el hecho de que archivar, documentar, dejar huella, son prácticas institucionales, sí, claro, pero también son prácticas personales y prácticas comunitarias. Y que las políticas para el acceso, la salvaguarda y la difusión también deberían pensarse un poco cómo tratar de manera diferencial o relacionarse de manera diferencial con estas comunidades. Solamente para situar algunos ejemplos, en América Latina, y particularmente en la experiencia colombiana, se configuran archivos, en la labor de los colectivos de exigencia de los derechos humanos,
en los procesos de investigación histórica, local o nacional, donde los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes o colectivos y comunidades regionales se preguntan por cuál ha sido nuestra historia y cómo nos interesa visibilizarla. También en la configuración de bibliotecas y centros de documentación comunitarios hay una especial recuperación, recopilación de rastros y huellas históricas. Y también podemos destacar como prácticas de configuración de archivos comunitarios las propuestas comunicativas, la producción artística, teatral, musical, literaria, las museografías, ¿no? La recuperación de documentos y testimonios para generar políticas de apropiación del espacio y, por supuesto, aquellas experiencias que se preguntan por cómo se han transformado los territorios, no solamente por el terror o por el dolor que causa la violencia, sino también por los nuevos procesos o las nuevas formas de habitar esos territorios. ¿Cuáles serían las características de estos archivos? Yo simplemente me voy a concentrar aquí en algunas que ya he venido señalando. En estos archivos es evidente la pregunta por la historia desde sus protagonistas. En estos archivos podemos reconocer agrupaciones documentales, pero también lugares de memoria. Los espacios en donde estos archivos son guardados, son cuidados, se vuelven referentes para donde se congregan en muchas ocasiones las comunidades. Estos archivos agrupan distintos vehículos de memoria. A menudo vamos a encontrar documentos personales, documentos oficiales, cartografías, inclusive pertenencias de personas o comunidades, objetos personales. Nos hablan de la complementariedad de las fuentes. Para una organización o una comunidad cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad, vamos a encontrar seguramente tanto archivos que se refieren a documentación propia como a copias de documentos oficiales. Pero aquí lo que queremos destacar también es el sentido colectivo de la investigación. Aquí podemos observar cómo investigar, documentar, archivar adquiere un carácter colectivo, no centrado en una persona, sino en un grupo de personas, lo cual implica, pues, como ya lo hemos señalado, un conjunto de dimensiones emocionales y pedagógicas. Simplemente para señalar algunos retos, y para finalizar mi intervención, creo que en aras de seguir imprimiéndole un carácter intercultural a las políticas de archivos, hoy por hoy el reto es pensar cómo las metodologías colaborativas de trabajo horizontal que combina la investigación y la pedagogía pueden alimentar las políticas de archivo. Pensar cómo se han conformado estos archivos, pero también reconocer que estos archivos son caminos abiertos, que como organismos vivos se siguen alimentando y que ahí los estados pues tienen una labor fundamental, pedagógica, investigativa, por supuesto, pero también de reconocimiento de derechos y de fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía para gestionar estos archivos que son tan relevantes para la memoria y la identidad colectiva. Muchísimas gracias y bueno, espero que estas reflexiones aporten un poco en esta idea de reconocer estos nuevos referentes en materia de las políticas de archivo y muchísimas gracias. Gracias, César, sobre esta reflexión tan interesante. Hablar de archivos comunitarios que reflejan retos sobre las políticas de archivos versus esos imperativos sociales y políticos es todo un reto. Archivos como activadores de memoria, archivos desde las comunidades de saberes, archivos como fuentes para garantizar las exigencias de los derechos y de nuestros derechos. Bueno, continuando con este panel, vamos a pasar la palabra a la licenciada Emma de Ramón y su ponencia titulada Fondos LGTBIQ+, Archivo de Mujeres y Géneros, y Géneros del Archivo Nacional de Chile. Emma, el espacio es todo tuyo para tu presentación. Muchas gracias. Ay, perfecto. Iba a pedir que eh, el colega César pudiera bajar su presentación. Bueno, primeramente quisiera felicitar a todos los archivos, pero principalmente a los archivistas, en esta ya semana de los archivos que se está de alguna manera instalando en la práctica habitual de nuestra profesión. Yo tuve el honor de representar durante 5 años a gran parte de esta comunidad y solo puedo decir que me siento muy orgullosa de haberlo hecho. Agradezco además las palabras del secretario de ICA, especialmente
muy significativas. Y bueno, yo no me he muerto, así que seguiremos viéndonos por ahí, me imagino. Y sigo trabajando en archivo y eso. Así que bueno, vamos con nuestra presentación. La verdad es que yo no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho todos los colegas. Eh, la verdad es que es como que voy a casi repetir porque eh, no sé si se ve la presentación. Ahí está. Voy casi a repetir, les decía, porque la verdad es que en el tema de los archivos de diversidad sexual que tenemos acá en el archivo y los que he logrado conocer a lo largo de mi carrera como archivista, tenemos exactamente las mismas, diría yo, características, los mismos problemas, los mismos retos que los que han descrito Julia y César. Em, eh, para, eh, tal vez para comenzar, ¿no? Este último tiempo, digamos los últimos años, 5 años que he estado trabajando, colaborando con ALA, siempre me he estado preguntando sobre la identidad eh, de las técnicas y de los saberes archivísticos, porque cada día estoy más convencida que la archivística clásica, la que nos enseñan en la universidad y que además nosotros enseñamos, ¿no? Es un sistema de colonización cultural, social y económico. Colonización que viene, no sé si decir del mundo del norte. Yo soy especialmente sureña, pero por ejemplo Colombia ya está en el hemisferio norte. En todo este mundo latinoamericano, diría yo, de México, incluyendo todo el Caribe y por supuesto toda digamos, América del Sur. Nosotros todos fuimos y somos colonizados a diario por esta cultura que hoy día, claro, en vez de, digamos, imponernos evangelización, nos impone el insertarnos en una cultura global y profundamente mercantilizada. Y por lo tanto, todo lo que eh, estas políticas neoliberales imponen a nuestros países, finalmente se absorbe también por la archivística. Yo creo que en el fondo lo que hay es, y quisiera en eso destacar a mis colegas latinoamericanos, una hibridación de los lenguajes profesionales frente a la archivística, porque están siempre, digamos, con esta misma preocupación mía, bueno, frente a la archivística y también a la noción, a lo que nosotros entendemos como archivo, porque siempre aparece esta problemática en las diferentes discusiones en las que yo he estado. Y estas problemáticas derivan del conocimiento que tenemos de las circunstancias históricas, incluso prehistóricas, que tenemos en Latinoamérica. Como la gran pregunta siempre que yo escucho es cómo los archivos y la archivística puede convertirse en un mecanismo de afianzamiento de las identidades propias y tal como decía mis colegas anteriores, no es una identidad ni es un patrimonio, son los patrimonios y son las identidades variadísimas, pero que tienen un sustrato común que voy a tratar de explicarles a continuación. Los archivos de derechos humanos, comunitarios y los de la diversidad sexual y de género. En el fondo nos sirven de base para poder reflexionar, para levantar esta preocupación y buscar soluciones, yo diría desde los equipos técnicos y grupos de trabajo de ALA, a los que por supuesto llamo a sumarse. ¿Cómo salió todo esto? ¿De dónde salió en el fondo toda esta reflexión mía, por lo menos? Bueno, de dos cosas. En primer lugar, que yo, bueno, al igual que Julia se definía como indígena, parte de un pueblo hermoso colombiano, yo me defino como lesbiana, en primer lugar.
claro, lo que significa varias cosas. Em, y en segundo lugar, esta reflexión también parte de la existencia, el nacimiento de este archivo de mujeres y género que ha sido tan fructífero para Chile y para mí en particular, porque nos ha permitido mostrar que, o me ha permitido a mí darme cuenta, en realidad a lo mejor todos se habían dado cuenta, pero yo no, eh, que en realidad no todos los archivos entran digamos, en estas definiciones y, para usar una palabra indígena también, en esta cancha que nos ha dibujado la teoría archivística incluso actual. Entonces, con esos dos saberes, o sea, como mirando desde fuera, ¿no? Como lesbiana, así como los indígenas también miran desde afuera como indígenas de cada uno de los pueblos. Y por otro lado, teniendo y llegando y recibiendo mucha documentación de diversidad sexual, de género y de mujeres, que también muchos, por lo menos durante mucho tiempo, la mayoría miró también desde afuera. Desde ahí empezamos en el fondo a pensar y a estructurar este marco conceptual que les pretendo mostrar ahora. Para empezar, ¿no? Nosotros nos han acostumbrado, a partir del conocimiento que tenemos de bueno, los que hemos tenido todos que leer, a doña Antonia Heredia Herrera, que en paz descanse y a quien no dejaré jamás de admirar, eh, por su definición básicamente de archivos. Bueno, ella y la archivística española en general, documentos más organización, más servicio, forma un archivo, documentos físicos, ¿no? Ella dice, como es la definición ahí, que todos deben conocer, pero revísenla con detalle, los conjuntos de documentos de cualquier fecha, en realidad, de cualquier forma y soporte, o sea, podrían ser videos, por supuesto que los documentos electrónicos también entran en esto, y papeles escritos, ¿no? Acumulados en un proceso natural de una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar que nuestros archivos también caben, incluso los orales, ¿no? Porque dice su fecha, forma y soporte material. Exactamente, los archivos, cualquier tipo de archivos podría ingresar en esta definición. Pero agregar conservados respetando aquel orden, o sea, el orden en el que se produjeron, que yo creo que ahí es uno de los puntos en los que podemos entrar a pensar. ¿Cómo podríamos respetar los órdenes de estos archivos que surgen en el caso de la diversidad sexual y disidencia de género desde un trauma? El trauma en realidad es el que todos nosotros hemos nacido sintiéndonos una aberración. Desde muy pequeñitos, y incluso hoy, los niños que van manifestando la diversidad en esta forma, nos vamos sintiendo que somos una cosa absolutamente rara, que de ninguna manera encajamos en la sociedad, y si es que encajamos, lo hacemos desde, digamos, desde la criminalización fundamentalmente, porque nosotros somos malos, somos pecadores, somos, en fin, todo lo que muchas veces la sexualidad entendida eh, bajo el orden occidental nos impone. Entonces, si entendemos definiciones asociadas a esta definición grande de doña Antonia y de la archivística española, documento es todo registro de información independientemente de su soporte físico, que son palabras de ella. Es también el documento es un testimonio de la actividad de las personas fijada en un soporte perdurable que contiene información. ¿Qué significa información? Informar, ¿no? Es la acción o el efecto de enterar o dar noticia de algo. Es decir, ahí también vamos entendiendo que podría caber todo lo que estamos hablando. Y dice esto que es como una especie de palabra santa que se repite mucho en nuestras formaciones como archivistas. Un documento de archivo es el eslabón
de la cadena está vinculado con los de antes y los de después y forma parte de un entramado estructural. Y es justamente cuando entramos a hablar de los temas de estructura de la información, que nos vamos directamente a la estructura de la información que produce el Estado o que producen personas y organizaciones que están metidas en esta lógica occidental de producción de documentos. Y bueno, después sigue señalando que los documentos son auténticos, evidentemente nuestros documentos también lo son, forman parte de conjuntos orgánicos, en ellos está su valor y su sentido, y son objetivos, es decir, cada uno es un ser único y no podemos discutir lo que está anotado, lo que está grabado en la mente de alguien. Puede que no sea verdad, pero no lo podemos discutir. Entonces, yo voy a levantar una propuesta a partir de los archivos en línea de la diversidad sexual. La verdad es que han salido casi como hongos, ¿no? Y no lo uso en la forma no despectiva. O sea, la verdad es que uno pone archivos de la diversidad o de la disidencia sexual y aparecen en la lista que arroja Google u otros buscadores. No sé si miles, pero cientos tranquilamente. Simplemente les quería mostrar uno para que vean, porque a lo mejor no, no sé si vaya a ser el, el link, esta cosa. Parece que sí. Nunca he aprendido cómo hacer, porque hay algunos que hacen flechitas, pero bueno, este es el archivo queer de Australia. Y como ustedes pueden ver, colecciona, preserva, celebra los very queer, los muy raros, digamos, historias australianas desde 1978. Y luego viene abajo esta división por áreas sobre nosotros, que lo que siempre ocurre, visítanos, ¿no? Eventos, es una especie de lugar donde se van dando cuenta de los eventos, una especie de noticia. Dona, y bueno, y esto que es una, digamos, organización de mujeres lesbianas, que también se va reuniendo. Y la colección está aquí con este chico tan hermoso, ¿no? No está en línea, pero vamos aquí a archivar a colecciones archivísticas. Y como ustedes ven, aquí uno podría decir, claro, aquí hay archivos. Todas las reformas que han surgido a través del activismo, las reformas de leyes hacia la diversidad, publicidad, grupos religiosos, clubes de motoqueros, en fin, un montón de lugares. ¿Ya terminaron Emma, los 20 minutos, Adela? no, Ah, precisamente queríamos decirte que no se ve la pantalla que estás compartiendo. Si es posible, vamos ah, a compartir para que podamos todos verla. No, todavía estamos ya. en tiempo. Bueno, me voy a pasar esto. Eh, no sé cómo se hace para poder verlo, la verdad. A ver, aquí alguien me va a venir a ayudar. Deme un segundito, Adela, por favor. ¿Cómo se hace ver? Comparto la pantalla. Ahí, esa. Definitivamente, joven. Ahora sí, Adela. Sí, señora, ya la vemos. Bien. Me voy a saltar el otro. Ustedes pueden entrar si ustedes quieren. Lo buscan por el archivo de Australia, pero me voy a meter en este archivo que es colombiano-español, ¿no? Que trabajan, ya no, ni siquiera trabaja con una página web, sino que en realidad trabaja por red social, esto es Instagram. Y a propósito de ese Instagram, vean, ahí está Federico García Lorca muerto, ¿no? Fotos de las montajes que tienen, en fin, obras de arte, etc. A través de este montaje, de esta sucesión de fotografías y de, fin, de noticias, de textos, etc., van mostrando sus actividades.
y es realmente muy interesante, los invito a habitarlo, a vivirlo. Y además tiene este nombre tan, que nosotros también utilizamos en ALA, ¿no? El arqué, eh, este archivo, arqué de archivo queer, ¿no? Pero si ustedes se fijan, y eso es lo mismo que pasa con otro archivo que estaba ahí, que es el archivo, uno de los más famosos lésbicos, y sobre todo el más antiguo, que es el Lesbian Hair Story Archive, que, digamos, reside en Nueva York. Les pasa que son una especie como de eh, entre museos, si ustedes se fijan, entre museos, bibliotecas también y archivos. En realidad, la verdad es que esto es como bien difícil de explicar, pero yo diría que hay un problema de la resistencia de la comunidad LGTBIQ+, y todas las letras que le pueden agregar. Hay una resistencia a compartir la documentación porque por nuestros prejuicios, compartir en el fondo sentimientos, porque estos son sentimientos, ustedes se fijan, y deseos, que todos son deseos sexuales fundamentalmente, son lugares eróticos, ¿no? Y como eso en general en nuestras culturas, tanto indígenas como occidentales, son temas un poco tabú, justamente lo que ocurre es que tienen que mezclar, que era lo que decía César, ¿no? No toda la información viene escrita en un documento escrito a máquina con número de memo de oficio. La documentación viene en obras de arte, por ejemplo, en canciones, en obras de teatro, en instalaciones y en esto casi museal que está ahí puesto en estantería, ¿no? Bien. Si uno vuelve ¿cómo vuelvo aquí perdonen, pero es falta de experiencia. Perfecto, y vuelvo a compartir gracias. Vamos a volver aquí a donde estaba hablándoles y representamos acá. Ahí está la dirección del Lesbian History Archives, que, como les decía, es de las organizaciones más antiguas. Y quisiera que hiciéramos una pequeña síntesis, porque si ustedes se fijan, estos archivos lo que están haciendo, estos cientos de archivos, que al final a cualquier cosa prácticamente le ponen el nombre de archivo, están usando plataformas web, pero también redes sociales. Hay un uso muy variado del archivo. En primer lugar, como un portal informativo. Hay noticias en general, muchas noticias de fiestas, por ejemplo, que se van a hacer o que ya se hicieron, con fotografías de lo bien que lo pasaron, ¿no? Pero también es un periódico, una especie de revista conteniendo artículos de análisis respecto, por ejemplo, a situaciones, respecto a la consideración legal de los derechos de la comunidad, en fin. Es también los archivos como herramienta de denuncia y activismo. Esto es bien importante porque cada vez que hay un atropello, cualquier cosa, y sobre todo los archivos más antiguos, en que no había ningún derecho, por lo tanto los archivos mismos se transformaban en una herramienta de denuncia y activismo, lo que siguen siendo hasta el día de hoy. Como les decía, archivos que combinan museos, bibliotecas y archivos, porque lo íntimo no se escriben, o por lo menos no siempre. Y si se escribe, se destruye, se quema, porque es vergonzoso, tan íntimo que es vergonzoso. Sobre todo si el deseo es aberrante, ¿no? O esta concepción de aberración de la cultura occidental e indígena. Archivos con soporte efímero por su radicación virtual, financiado por organizaciones colectivas y en el mayor de los casos por personas o por parejas, por ejemplo. Fíjense que el Lesbian Hair Story nació porque su fundadora, la señora Nestlé, tenía una casa y empezó a juntar cosas, digamos,
documentos, libros, etcétera, transformándose finalmente en el centro de documentación que es. Pero los que tienen radicación virtual tienen que pagar para eso, tienen que pagar el NIC, tienen que pagar el servidor, en fin. Y bueno, el uso de las redes sociales como un espacio archivístico, que es un uso, para mi juicio, interesantísimo, que valdría la pena explorar, porque nos permite abrirnos a esos archivos. Hay algunos que son de América Latina, que hay varios, saqué uno chileno, que es el archivo del móvil, son todos más o menos igual, otro de Honduras, uno del 2021, otro del 2022, y a mi juicio, el mejor archivo que existe eh, en este formato electrónico es este archivo, el archivo de la memoria trans argentina. Voy a dejar de compartir para poder entrar en ese... Perdón, compartir de nuevo, discúlpenme, un poquito bruta para estas cosas. Ya es la edad, es la edad. Eh, y aquí entonces dejamos de compartir y volvemos a compartir. Este es el archivo de la memoria trans argentina. Una belleza de archivo. Yo creo que si uno entra aquí, puede encontrar todas las respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo. Y es increíble porque estamos hablando de un archivo formado por prostitutas. En su origen eran todas prostitutas y en general en nuestra sociedad occidental también y en nuestra América sentimos que la profesión más baja que puede optar una mujer es ser prostituta, y estas ni siquiera son mujeres en el sentido biológico del término, sino que son mujeres que se han sentido mujeres desde siempre. Tienen miren, a mí me encanta el mouse, lo que hace el mouse, esta cosita rosada, la encuentro maravillosa para empezar, o sea, de aquí para adelante. Y luego, bueno, como ven ustedes, tienen todas estas cosas, pero si uno se va metiendo al menú, acerca, bueno, que se describe, hay un catálogo, hay videos, que es un trabajo que han hecho ellas de búsqueda de testimonios, sobre todo de mujeres ya de la tercera edad, madrinazgo, porque son bien feministas, entonces en vez de padrinazgo o búsqueda de fondo, eh, hablan de madrinas, y luego, bueno, los wikis, las publicaciones, prensa. Y recientemente han abierto un Atom. Pero yo quisiera que viéramos el catálogo original. Ellas comenzaron también con un Instagram. Y bueno, trabajaron varios años, el Instagram incluso era entre ellas. Todo surgió por una de ellas que cada vez que alguna de las chicas desaparecía, ustedes deben recordar que en Argentina, bueno, en otros países de Latinoamérica también, sobre todo en los años 70, 80, mataban a las trans, las asesinaban en las calles, las dejaban botadas, las llevaban, en fin, es una cosa bastante terrible, muy terrible. Y esta chica que está acá, que les estoy mostrando con el rosadito, Claudia Pía Baudraco, fue la que inició, que como vivían muchas veces juntas, compartían una pieza, un cuarto, un espacio, digamos, como de repente desaparecían las chicas y están desaparecidas hasta hoy, ella tomaba sus fotos, cartas y cosas y las iba guardando. Y junto con una amiga suya, que es la que hoy día lleva este archivo, que se llama María Belén Correa, que vive en Alemania y que yo me muero de ganas de conocer en realidad, porque sinceramente la encuentro muy genial. Bueno, armaron digamos, organización, porque vean, el archivo de memoria trans es una colección organizada en series. En primer lugar, le lanzan a uno a la cara el que ellas también tienen series y tienen fondos, que son, por ejemplo, de Beatriz Herrera, de Brigitte, ahí no alcanzó, sí, Gorosito, de Claudia Pía Baudraco, por ejemplo, son fondos, son las fotos y las cartas y todas las cosas que tienen. Claudia murió
murió hace algunos años y entonces finalmente es Belén, María Belén la que lo hace. Pero yo quisiera que vieran simplemente esto, la serie Infancia. Por favor, mírenla, porque es una belleza realmente impresionante. Estas son las niñas, digamos, o cuando eran jóvenes, cuando eran niños, las fotos de sus existencias como niños. Y luego, cómo se hace el enlace con con esta fotografía de niños, ¿no? Que en el fondo nos lleva, no sé si se va a ver, pero nos lleva, esta es Claudia Pía que les estaba mostrando recién, Baudraco, el niño, y si ustedes me dan un segundito más, podemos verla de adulta, María Pía. Fíjense la riqueza que hay aquí, porque aquí hay resistencia, hay sentimiento y hay varias cosas que nosotros podríamos ir viendo. Simplemente para terminar, solo para terminar, si me das un minutito más, porque creo que vale la pena como, como lección el ver esto. Vamos a salirnos de aquí y voy a volver a la página principal y me voy a meter a Atom, que es lo que están haciendo ahora. Y vamos a ver, veamos registro de autoridad, cualquiera, cualquiera. Miren, miren cómo están matando el archivo con el Atom y con el ISAT-G y con todas nuestras normas habidas y por haber, ISDIA y etcétera. ¿Cómo lo matan, no? Esta chica, Carmen Marcial Ibarra, nació en tal fecha, en los lugares donde vivió, etcétera. Fíjense qué error, que si está María Belén Correa escuchando, yo quisiera simplemente decirle eso. Qué error más grande el no seguir con la creatividad de su organización, mostrándonos a los archivistas cómo se pueden hacer las cosas. Qué error más grande meterse en la lógica del archivo administrativo. Eso, muchas gracias. Bueno, Emma de Ramón, muchas gracias por esas reflexiones, reflexiones de lucha, de resistencias y reflexiones sobre esa teoría archivística que creo que nos invita a todos a pensar para ver si podemos generar un cambio. Bueno, a todos y todas nuestros asistentes, muchas gracias por su presencia también en esta sala, así como a nuestras tres personas invitadas por compartir estas valiosas experiencias. Vamos a leer las preguntas que están planteadas en nuestra cajita de preguntas y respuestas para dar la palabra a nuestros ponentes y con ello poder resolverlas. Voy con la primera pregunta, la voy a leer, es de Gisela Trujillo. Nos dice lo siguiente: Hola, soy Gisela Trujillo de la Universidad de Waseda en Tokio. Gracias por las exposiciones súper interesantes durante esa semana del archivo. Hemos visto casos súper valiosos de archivos sobre movimientos sociales, incluidos movimientos indígenas y de resistencia. Sin embargo, me pregunto, ¿qué pasa cuando los archivos en sí mismos se convierten en un movimiento social y de resistencia a través de su misión y esfuerzos? ¿Desean los archivos convertirse en un movimiento social en sí? Me encantaría saber la opinión de los ponentes. En este escenario, entonces, y en este orden de ideas, quisiera darle la palabra a Julia inicialmente para poder dar su respuesta y si tanto César como Emma quieren responder, pues bienvenidos sean. Entonces te doy la palabra, Julia. Muchas gracias, Adela, Listo. Emma, César también por las consideraciones súper interesantes también y Gisela por la pregunta. Yo creo que, como dije los colegas también, los archivos son estas bases donde Le dije que un minuto, pero el bueno, no movimiento, importa. ¿cómo? Perdón, perdón. No, sigue. Ah, está bien. Que los archivos serían estas bases donde experiencias vivas y reales de los movimientos sociales o movimientos indígenas, o sea, todos los movimientos se pueden construir sus
sus representaciones, sus realidades, sus narrativas, porque sabemos que las historias fueron guardadas, archivadas y de acuerdo con sistemas de poder, ¿cierto? Entonces, revisitar esta historia por políticas archivísticas creo que es súper fundamental y en ese sentido yo creo que el movimiento de resistencias por medio del archivo es una práctica importante, como yo había dicho en mi presentación, para procesos de decir que existimos. Entonces, yo creo que es una me gustaría también escuchar los colegas que tienen más experiencias, incluso en movimientos y políticas archivísticas. De mi parte, yo creo que esta experiencia del derecho indígena y también del movimiento indígena latinoamericano, yo creo que esta es la principal idea que yo puedo compartir. O sea, la idea de que la resistencia y los archivos caminan conjuntamente. Entonces, yo creo que más o menos esta es la principal idea para contestar tu pregunta, Gisela. Gracias por tu aporte. Julia, vamos a escuchar a César si tiene alguna opinión muy corta, así como Emma, ya que estamos al límite del tiempo. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, muy pertinente. Yo creo que lo que debemos valorar, digamos, y particularmente en contextos de sociedades como las que han vivido procesos de regímenes dictatoriales, regímenes represivos o conflictos armados, particularmente, un aspecto fundamental es la relación o el lugar central, estratégico, que ocupa la conformación de archivos. Es decir, aquí lo que hay que situar es que la conformación de archivos, las labores de documentación, de registro, la administración de los testimonios y de otros vehículos de memoria están absolutamente vinculadas a las exigencias por los derechos. Casi que uno puede entonces notar que hay una sincronía, una relación en la que la búsqueda por la verdad tiene un correlato en un proceso de investigación que no está centralizado en las instituciones académicas, que no está centralizado en las instituciones estatales, que nos muestra el rol de las comunidades como gestoras de conocimiento, como gestoras de memoria. En ese orden de ideas, lo que podemos decir es que en la acción misma de los movimientos sociales se configuran archivos y que quizá el reto es entender su pluralidad y las posibilidades que tienen en materia de activación. Estoy pensando, por ejemplo, que muchos de los archivos, de los documentos, de los testimonios que han sido cuidados, preservados, que han sido recuperados por movimientos sociales como los de derechos humanos, hoy son materiales absolutamente indispensables, pertinentes para la generación de procesos educativos, que esto amplifica y lleva más allá los procesos de memorialización que están proponiéndose, ¿no? Entonces yo creo que debemos como valorar justamente ese lugar central que ocupa esta labor de dejar huella, de archivar y documentar dentro de la misma dinámica de los movimientos sociales y de las propias organizaciones comunitarias. Eso diría yo. Gracias, César, por tu respuesta. Emma, continúa con tu opinión, por favor. Muy, muy breve. Yo creo que, según vimos de mi presentación, ya existen los archivos como instrumento de resistencia. Están, están con nosotros, por lo menos en el ámbito de la diversidad sexual y disidencia de género. Y lo que nos queda es, en el fondo, poder rescatar para otras experiencias, como por ejemplo los feminismos y otras, los mismos indigenismos, estas experiencias para usarlas como instrumento de resistencia y de combate al status quo. Eso, gracias. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Tenemos otras dos preguntas. Vamos a leer la de Alejandra Aguilar, que nos pregunta, ¿se podría decir que ya existe o se está formando una teoría archivística alternativas que considera las diversidades? ¿Hay autores, autoras que se podrían destacar? Gracias. No sé si volvemos entonces al panel. Emma, ¿podrías responder? César y Julia. Sí, yo creo que sí.
estamos a puertas, ¿no? Todavía no se ha construido y por eso creo que la gente más joven que está estudiando en sus tesis, su maestría, doctorado, tienen la gran oportunidad de establecer nuevos parámetros y procedimientos para descripción y para acceso en general. Eso estamos, ya tenemos la base. Vale, muchas gracias. César, cuéntanos. No, yo comparto la misma valoración de Emma, en el sentido en que las rupturas paradigmáticas y los cambios epistemológicos están determinados por los mismos ritmos de los pueblos, de las sociedades. Y en este caso, lo que sí es evidente es que hay una interpelación al conocimiento, al saber archivístico, al saber histórico, y quizás también lo que podemos observar ya en la manera en cómo se están abordando estos asuntos desde el ámbito académico es que para tener unas nuevas miradas es preciso avanzar en el diálogo interdisciplinar. Justo quizá de los aspectos más interesantes que hoy estamos observando es precisamente el diálogo entre diversos saberes, la archivística, las humanísticas, los saberes artísticos, que nos permiten también dimensionar otras posibilidades respecto a las activaciones de los archivos y de su propia comprensión y conceptualización. Gracias, César. Julia, ¿tienes alguna opinión frente a esta pregunta? Solo para complementar mis colegas, yo creo también que desde la perspectiva indígena, las ideas de la justicia transicional indígena desde Colombia, Canadá y también Brasil sostienen también esta perspectiva de otras archivísticas alternativas. Y yo incluso pienso que acá en Brasil hay movimientos para pensar archivísticas ancestrales, hay grupos de trabajos que están trabajando para pensar desde estas perspectivas. Entonces, me parece que sí hay esta mirada, este cambio también en este camino. Vale, Julia, muchas gracias. Y ya para cerrar este espacio, sé que tenemos varias preguntas en el panel, pero en nuestra cajita de preguntas. Sin embargo, voy con esta última para que cada uno se tome un último minuto en responderla. Celina Flores nos dice, tomando esto último dicho por Emma y pensando el carácter horizontal, colectivo de los archivos comunitarios y también teniendo en cuenta las diversas y difíciles experiencias de vínculos entre los archivos generales y las organizaciones sociales, cómo pensar una relación Estado-organizaciones que efectivamente acompañe, fortalezca la identidad de las organizaciones y respete lo colectivo y horizontal. Emma, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Claro, yo creo que es fundamental pensar esa nueva relación, sobre todo de parte de los organismos rectores, con los archivos nacionales generales. Fundamental que revisiten la noción que tienen de esa rectoría, la noción que tienen del sistema, los sistemas nacionales de archivos y desde ahí poder colaborar con este cambio. Pero primero tiene que estar estructurado el cambio, para dónde vamos, ¿no? La propuesta de cambio para que los archivos puedan hacer eso. Gracias. Gracias, Emma. César. Sí, en el mismo sentido de lo que plantea Emma, pienso que el reto enorme en este sentido es valorar eh, digámoslo, los espacios de diálogo, de interlocución entre Estado y comunidades como una oportunidad de aprendizaje y de visibilización de esas experiencias sociales y comunitarias. Por supuesto, yo creo que también un reto es entender que esto depende de las instituciones de archivo, pero también de contextos sociales y políticos más amplios. En nuestras sociedades las confianzas o desconfianzas en esta relación entre organizaciones de sociedad civil y Estado están marcados por fenómenos sociales y políticos que sobrepasan al mismo alcance de la labor de las instituciones archivísticas. Pensemos nosotros en sociedades como la colombiana, solo por hablo desde nuestro caso, donde la relación ha estado marcada por el conflicto armado interno, y todo lo que ello ha suscitado, ¿no? En cuanto a la forma como se ha estructurado el Estado. Entonces es un proceso bastante exigente, no es un proceso fácil, pero que sí exige, digámoslo de alguna manera, que las acciones estatales
vayan en consonancia con el imperativo de fortalecimiento de las soberanías archivísticas comunitarias. Es decir, si el Estado, los estados o las mismas instituciones de archivos posibilitan que las comunidades y que las organizaciones sociales puedan avanzar en términos de conceptualización y de generación de rutas, yo por eso insistía mucho en los principios de autonomía y concertación, bajo la lógica de la participación, la concertación y la autonomía, pues creo que estaríamos dando un avance significativo, pensando también en otras formas de construcción de red, donde también las organizaciones de sociedad civil en autonomía puedan definir quiénes son sus mejores aliados para la visibilización y proyección de sus archivos y que las entidades del Estado puedan reconocer el extraordinario aporte que pueden representar para las políticas culturales y políticas educativas. Gracias, César. Y por último, Julia, cuéntanos. Yo creo que parte fundamental de cómo pensar esta relación más cerca de Estado y organizaciones pasa también por pensar en la representatividad de las personas que están componiendo el Estado. Entonces es una cosa que acá en Brasil estamos teniendo la experiencia con el primero Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil, con una ministra y con parte de sus servidores todos indígenas en su mayor parte. Yo creo que esto posibilita que la composición del Estado tenga personas que conocen la realidad de los territorios, hablan desde una perspectiva indígena, ¿cierto? Conozcan el territorio, conozcan la realidad. Y esto, claro, orientado para una política siempre con consulta previa, libre, informada y también pensando obviamente en involucrarse en la construcción de políticas públicas que sean efectivas y siempre en el diálogo con la comunidad, respetando sus propias formas de organización social, cultural, políticas y también normativas. Nuestras comunidades tienen su propio derecho, ¿cierto? Derecho indígena. Entonces, yo creo que esos son elementos súper importantes para tener en cuenta. Vale, Julia, muchas gracias. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. A todos y todas y todes, muchas gracias por estar aquí. A nuestros ponentes, Emma, César, Julia, muchas gracias por asistir a este evento. A todos y todas y todes, gracias por acompañarnos en esta jornada, que es parte de ese compromiso global por unos archivos verdaderamente accesibles, diversos y transformadores. Nos despedimos con el deseo de que sigamos fortaleciendo redes, compartiendo nuestros saberes y reconociendo que la memoria también se construye desde las comunidades. Muchas gracias a todos, todas, todes y pasen un feliz día o resto de día, no lo sé. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Muchas Adela, un gusto gracias, verte. hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.